Bien, ahora vamos a ver lo que son las sucesiones, o también se les conoce como series. Bien, ya también es un tema que se ha visto en la primaria desde como cuarto grado, que has estado haciendo series que van que series de 2 en 2 y que series de 3 en 3, ¿no? Como por ejemplo esta que va de 5 en 5, ¿sí? 0, 5, 10, 15, 20, 25, etcétera. Este, Hay sucesiones que son lineales o proporcionales, o también ya se les llama sucesiones aritméticas, eh, que cada número, para calcular el siguiente número, nada más se le va sumando una cantidad, sumando y sumando y sumando. Por ejemplo, aquí que se le va sumando 5, 10, 15, 20. O esta otra, por ejemplo, que empieza en 1, pero se le va sumando de a 5, 6, 11, 16, 21, se va sumando 5 más 5 más 5 más 5 para generar la siguiente posición o el siguiente número de la serie, elemento de la serie. Pero también hay sucesiones que no son lineales, por ejemplo las geométricas, que esas se calculan multiplicando. Por decir, esta es una serie geométrica, esta tercera de acá. Esta, para calcular el siguiente, no se va sumando, aquí se va multiplicando. Por ejemplo, el 1 se multiplica, por ejemplo en este caso está multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2. ¿Sí? Entonces sería 2 por 2, 4, bueno, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, por otros 2 sería 8, por otros 2, 16, por otros 2, 32, y así se va generando la siguiente numeración multiplicando por algún número. Podría multiplicarse, en vez de por 2, podría multiplicar por otro número, por 3, por 4, o por números fraccionarios, por 3.5, por ejemplo. Esas son geométricas, no son lineales. O complejas, hay series que son más complejas que incluso, por ejemplo, la serie de los números primos es una serie compleja que no basta con estarle multiplicando una cantidad o sumándole, es mucho más compleja que estas otras. En estas sucesiones lineales, es sencillo encontrar una regla para determinar cuál elemento es el que sigue. Si quiero calcular los primeros, los cercanos, o los próximos a un número, pues es sencillo calcular el que sigue porque nada más le va sumando de a 5. Por ejemplo, aquí este es el primer elemento, el elemento número 1. El elemento número 2, pues nada más se le suma 5, el 3 se le suma otro 5 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si yo quisiera brincarme todos estos y calcular el que está en la posición número 100, o sea, el elemento número 100? ¿Qué número tendría que ser? Este es el elemento número 3, por ejemplo, es 10. Es el 4, el 5, este es el elemento número 6, es 25. ¿Cómo puedo hacerle para calcular sin tener que estar contando de uno por uno, llegar hasta el elemento número 100 o hasta el elemento número 1000, sin tener que estar calculándolo de uno por uno, todos? Bien, para esto se puede obtener una regla. En las sucesiones lineales es fácil determinar una regla. Una regla es una ecuación, como las que hemos visto en álgebra. Es una simple ecuación en donde cada uno de estos elementos es el valor de la serie. Cada elemento, por ejemplo, este 25 es un elemento, pero tiene una posición. A esa posición le podemos llamar n o x también, como en álgebra. Este es el elemento número 6. Entonces, cuando n vale 6, es decir, el elemento es el número 6, el valor es 25. Vamos a hacerlo de esta forma. Bien, aquí puse en azul los elementos de la serie. Por ejemplo, la que estábamos viendo. Aquí van de 5 en 5. Estamos empezando en el 0. A estos valores de aquí les podemos llamar el valor del elemento, por ejemplo, una b de valor. O bien y, simplemente como lo usamos en álgebra. Y a estos de acá simplemente van a ser para numerarlos. Por ejemplo, podría ser el elemento número 1, el 2, el 3, o bien empezarlo de 0, como yo que ahorita lo empecé en 0. Este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el elemento número 100, que yo lo puedo determinar sin tener que ir contando de uno por uno, mediante una regla que es la que vamos a obtener, que es el objetivo de esto ahorita. Entonces, a estos valores de aquí, entonces son los valores de la serie. Estos de acá son solamente como para numerarlos. Es como si fuera el número de lista de los alumnos en un grupo. Simplemente es por numerarlos. ¿Ok? Así es que estos de aquí negros no van a ver en este caso números
fraccionarios, como por ejemplo, nadie en un grupo, en un salón va a ser el número de lista 2.5, ¿sí? O hay el alumno número 2 o el alumno número 3, pero no hay uno intermedio porque ahí no se van a valer los fraccionarios. Estamos hablando nada más de posiciones. En este caso, estas son las posiciones: el elemento 0, el elemento 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bien, en las sucesiones muchas veces a ese elemento se le llama el elemento n. La variable se puede llamar n. O también la podemos manejar como x, al cabo es un simple nombre, como lo hacemos en álgebra. En este caso, esta es una serie, es una sucesión que es lineal. ¿Por qué es lineal? Si tú graficaras los valores de x y de y, recordando que x son las posiciones y y son los valores, lo vamos a poner vertical y horizontal. Estas son las posiciones y los valores. Si yo les grafico las coordenadas de cada uno de estos puntos, ¿sí?, voy a obtener estos puntos de aquí. Y si observas, todos forman una línea recta. Si los uno forman una línea recta, por eso les llamaría lineales. El siguiente elemento sería obvio pensar que va a tener que estar por aquí. Es decir, el sexto elemento tendría que ser precisamente el 30 y también va a formar una línea recta. Estos entonces son fáciles de prever el siguiente número, de calcular el siguiente número, analizando lo siguiente. Vamos a observar que la diferencia que hay entre dos elementos que son consecutivos, ¿sí?, que son adyacentes, que están juntos, por ejemplo el 10 con el 15, la diferencia entre los dos, en este caso es 5. Si yo comparo otros dos, por ejemplo estos otros dos, también la diferencia entre ellos dos es 5. Igual entre estos otros dos o entre estos otros dos de acá, ¿sí? Siempre la diferencia es 5, siempre va incrementando 5. Por cada elemento que pase, si paso del 2 al 3, siempre va a aumentar 5, ¿ok? Si yo pasara desde el 2 hasta el 4, ¿cuánto se va a incrementar si yo salté dos posiciones? Bueno, si salto dos posiciones va a aumentar desde 10 hasta 20, por ejemplo. Es decir, aumentó 10. ¿Por qué? Porque estoy pasando de a dos posiciones y cada posición vale 5. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debemos de observar entonces es que esto es una línea recta, tiene una forma como las ecuaciones de las líneas rectas para poder calcularlo. Bien, si recuerdas la forma que tienen las ecuaciones lineales en álgebra, es esta la forma que tienen: y es igual a m, que es la pendiente, por x más b, que es una constante, que ya habíamos visto y que ahorita, bueno, vamos a lo mejor vas a tener que recordar. En este caso, nosotros podemos iniciar para el cálculo de esta, observando que si yo multiplico para esta serie que estamos analizando 5 por x, el resultado que me va a dar va a ser precisamente cada elemento de la serie. N, o el elemento n, o bien llamado x aquí nosotros, el elemento x va a ser el número, la posición en la que tiene, ¿sí? Si recordamos que este elemento es la posición 0, esta es la 1, esta es la posición 2, esta es la 3, vamos a, por ejemplo, analizar el 3, la posición 3. Si la posición es la 3, es decir, x vale 3, vamos a ponerle aquí, x vale 3, ¿sí? El valor de esa posición tendrá que ser 5 multiplicado por 3. 5 multiplicado por 3, que nos daría precisamente el 15, ¿ok? Si yo quisiera obtener el elemento número 6, perdón, aquí no está el 6, a ver, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, el 5. Si yo quisiera calcular el elemento número 5, simplemente x va a valer 5 y entonces multiplicaría 5 por 5 y me da 25. Si quisiera el elemento número 6, pues multiplico 6 por 5. Pero siempre se va a multiplicar por 5, porque esta serie va de 5 en 5. Entonces a esta constante se le va a llamar pendiente y normalmente se utiliza su símbolo que se utiliza, o sea, la letra que se utiliza es la m en álgebra. Entonces basta nada más multiplicar m, que va a ser la pendiente, por x, que va a ser la posición de la serie, del elemento que quieres de la serie, ¿ok?
Esta va a ser la ecuación de la que nosotros tuvimos. En este caso, bueno, la que nosotros estamos queriendo graficar es esta. Esta es su ecuación. A eso se le conoce en el tema de series, a eso se le conoce como la regla. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Esa es la regla. ¿Ok? Bueno. Que en este caso es una regla bastante sencilla. Bien, ahora, ¿qué tal si no te dan como dato todos los elementos de la serie? Aquí nos dieron muchos elementos de la serie y es obvio que va de 5 en 5. Pero si a ti basta con que te digan que es una serie lineal o proporcional o aritmética y que aparte te den por lo menos dos datos de la serie. Por ejemplo, se pudieron haber brincado varios elementos de esta serie y no darnos todos, simplemente habernos dicho dos. Por ejemplo, que te dieran esta serie, que nada más te dieran estos dos datos, el 6 y el 15. Te dicen el 6 es el elemento número 2 y el 15 es el elemento número 5. ¿Cuáles serían? Que te preguntaran cuáles serían los demás elementos, el elemento 0, el 1, el 3, el 4 o el 100. ¿Cuáles serían esos elementos? Bien, ¿cómo tendrías que calcularlos? Primero, recordemos que tiene que ir sumándoselo de a una misma cantidad siempre. Y no siempre es entera, podría ser fraccionaria. ¿Sí? Aquí te lo estoy poniendo a lo mejor fácil ahorita porque es entero. Pero ¿cuánto le puedo sumar? A lo mejor sumándole de a 1, pues este sería 7, y este sería 8, y este sería 9, entonces no coincide. Si le sumamos de a 2, pues sería 8, 10 y 12, tampoco. Yo puedo al tanteo, ahorita que es entero, pues atinarle, ¿no? Ahorita, por ejemplo, de a 3, si yo lo pruebo 3, sería 9, y luego después 12, y luego sería 15, ya vi que ya funcionó. Entonces quiere decir que va de 3 en 3. Pero ¿cómo lo determinamos si no está sencillo, como en este caso que son enteros? Bien, recordemos que siempre se incrementa de la misma cantidad de uno a otro, ¿sí? De dos consecutivos. Nada más hay que observar que de aquí hasta acá son 1, 2, 3 saltos. Es decir, son 3 posiciones más para acá. ¿Ok? Y va a aumentar desde 6 hasta 15. ¿Cuánto aumentó de 6 a 15? Del 6 al 15 aumentó 9. ¿Sí? 9. Pero lo hizo en 3 posiciones, en 3 recorridos, en 3 saltos. ¿Sí? 1, 2 y 3. Es decir, aumentó 9 en 3 posiciones. Quiere decir que en una posición tendría que aumentar, pues dividirlo entre 3. 9 dividido entre 3. Es decir, tendría que recorrerse de a 3. ¿Cómo se calcula entonces o cómo tenemos que calcularlo? De la siguiente forma. Vamos a llamarle, recordemos nada más primero que estos de arriba les llamamos Y, ¿sí? Y a estos de abajo les llamamos X. Tenemos dos datos conocidos. Este es el dato número 1 y este es el dato número 2, ¿ok? Tenemos dos datos conocidos. Si fuera una línea recta, pues tenemos dos puntos conocidos. Aquí están graficados. Este es el punto número 1 que conozco, que el elemento 2 vale 6. Y este es el segundo punto que conozco, que es el elemento 5, que vale 15. ¿Ok? Son los dos valores que conozco. Entonces, le vamos a poner el nombre. Este va a ser el X1, el dato 1. ¿Sí? La X1 que conozco. Y esta es la X2 que conozco. Vamos a suponer que este es el punto número 1, el punto número 2. Esta es la coordenada del punto 1, es la coordenada X del punto 1. Y esta es la coordenada Y del punto 1. ¿Sí? Este es el punto 1. Y en el punto 2, esta es la coordenada X del punto 2, X2. Esta es la coordenada Y del punto 2. Es la coordenada Y2, ¿sí? Para ponerles nombres. Y entonces podemos usar la siguiente fórmula que ya usábamos cuando las líneas rectas. La pendiente se va a calcular restando el valor más grande que tenemos, ¿sí? Que es Y2, es los valores, ¿sí? Vamos a irlo sustituyendo. Vamos a ponerlo aquí como... ¿sí? El valor más grande que tenemos, Y2, el punto 2 del punto 2, que es el valor 15, que vale 15, ¿sí? Es este punto que vale 15, ¿de acuerdo?
este dato, vamos a ver cuánto se incrementó de aquí a aquí. Y para calcularlo se resta 15 menos 6 para que nos dé el 9. Es decir, a Y2, que es este punto, ¿sí?, le vamos a quitar Y1, que es este otro punto. Le vamos a restar, ¿sí? Por lo tanto, nos quedaría Y2 vale 15 y Y1 que valía 9. Perdón, 6. Que valía 6, ¿sí? Y que nos daba una diferencia de 9. ¿Sí? La resta nos daba 9. ¿Ok? Y lo vamos a dividir entre la cantidad de elementos que pasaron. Por ejemplo, para que este cambiara de 6 a 15, tuvo que recorrerse 3 lugares. 1, 2, 3. ¿Cómo calculamos ese 3? Pues si esta es la posición 5 y esta es la posición 2, quiere decir que si yo resto a 5, le resto 2, me va a dar precisamente cuántos hay desde el 2 hasta el 5, desde la posición 2 hasta la posición 5, ¿sí? Entonces vamos a restar ahora en los valores X, vamos a restar el segundo, ¿sí? El segundo menos el primero, ¿sí? Que es 5 menos 2, para que nos calcule el 3, para saber cuántos elementos saltó, ¿ok? Entonces sería el valor del punto 2 en X es 5 y el valor del punto 1 en X es 2. ¿Ok? Y esto sería la diferencia, que es 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, significa que sería 9 tercios. 9 tercios pues, es 3. ¿Sí? El resultado es 3. Por lo tanto, hemos calculado el valor de la pendiente. ¿Sí? La pendiente es este numerito que se le ponía aquí a la regla, ¿sí? Que ahora en este otro que acabo de poner ya no es 5, ahora nos dio 3. Por lo tanto, esta va a ser la regla para este nuevo elemento o esta nueva serie que estamos calculando, ¿sí? Ok, pero vamos a probarla, porque todavía falta algo por ver. Vamos a probar a ver si funciona, ¿sí? Nos tiene que dar cada elemento de la serie. Entonces, para calcular el elemento, yo nada más multiplico 3 por su posición. 3 por la posición que tenga. Si yo quiero calcular el elemento número 0, pues el 0 lo multiplico por 3. Me da 0. El elemento número 1 sería 1 multiplicado por 3. Me da 3. El elemento número 2, que es el que debes de probar siempre, que es el que se supone que ya sabemos, es 2 multiplicado por 3. Me da 6. Entonces sí está funcionando. También este otro es importante probarlo, el 5. Este elemento es 5, lo multiplico por 3 y me da 15 también, entonces ya está funcionando mi regla. Quiere decir que mi regla va a funcionar para cualquiera. Quiere decir que para el 100, para la posición 100, pues yo nada más multiplico la pendiente 3 por 100. 3 por 100 me da 300, quiere decir que el elemento número 100 tendrá que ser 300. ¿Sí? Y yo así podría calcular cualquier posición, la que sea, porque ya tengo la regla. Pero todavía falta algo más. Resulta que estas ecuaciones, estas que estamos resolviendo ahorita, todas empiezan en 0. Si no, hay unas que no empiezan en 0 y entonces todavía faltaría algo por calcular. ¿Qué significa que pase por 0? Que todas estas líneas, al graficarlas, siempre apuntan o coinciden con la coordenada 0,0. Es decir, 0 en X y 0 en Y. Pero no siempre empiezan de 0. Esta sí empezó en 0. El elemento número 0 vale siempre 0. También la anterior que habíamos hecho. Pero algunas no sucede así. Algunas están recorridas. Vamos a ver, por ejemplo, si esta serie, yo a cada elemento, que aquí sería 6, aquí sería 9 y aquí sería 12. Vamos a analizar esta serie. ¿Qué pasa si yo la cambio por otra serie? Vamos a aumentarle, por ejemplo, 4 unidades ahora sumadas a cada elemento. Este va a ser 4, ¿sí? Bueno, lo voy a poner rápido. ¿Sí? Sumé 4 a cada uno de los elementos que estaban aquí. A todos les sumé un 4. Si tú observas la gráfica, que se está graficando automáticamente, ya ahora esta línea se subió. Antes estaba aquí, en esta zona de aquí. Aquí estaba, estos puntos estaban aquí. Al yo sumarles 4, todos se subieron un poco, todos aumentaron. Pero ahora cuando el elemento es el 0, su valor ya no empieza en 0, empieza en 4. La cantidad de
puntos o la distancia que se recorre hacia arriba se le conoce como B en las líneas rectas. Ese es el valor de B en las líneas rectas, que también ya lo habíamos visto, pero bueno, que sirva de repaso, lo vuelvo a explicar igual. Entonces, todos los elementos se recorren hacia arriba porque yo le puse un valor de B igual a 4. Si yo lo pongo en la gráfica, esto tendría que ser la misma regla 3x, pero le vamos a sumar 4. Ay, ¿qué hizo? ¿Sí? Le vamos a sumar 4. Y entonces ahora sí ya tiene la forma de las rectas que tú conocías, que a este número se le llama B, a este número se le llama pendiente, es M, y tiene esa forma, la forma de las líneas rectas. M es la pendiente, es que tanto se incrementa, ¿sí? Que en este caso era 3. ¿Qué tanto está incrementando? Este le da la inclinación a la recta. Si tú observas las dos rectas, la que estaba antes y la que está ahorita, las dos tienen la misma inclinación. Si esto fuera una rampa o una subida, estos puntos van subiendo, pero siempre con la misma inclinación. Ahorita tiene una inclinación de 3 unidades. 3 unidades, ¿sí? Sube 3 unidades por cada unidad que tú avances hacia la derecha. Tú avanzas una unidad de 3 a 4 y aquí va a aumentar 3 unidades, ¿sí? 3 unidades. Por ejemplo, aquí aumentó de 13 hasta 16, ¿sí? Aumentó 3 unidades. Entonces, por cada paso que tú des hacia la derecha, este va a aumentar 3 unidades hacia arriba. Eso es lo que significa la pendiente, la inclinación que tiene. Y B es las unidades que tú lo recorriste sin modificar la inclinación, ¿sí? Se recorrieron hacia arriba todos los puntos, pero la inclinación se mantuvo. Está igual de inclinada que cuando B valía 0. Si tú te fijas, tiene la misma inclinación que ahorita, ¿de acuerdo? El valor también funciona si yo le resto. Por ejemplo, si aquí fuera menos 4. Si esto fuera menos 4, les estoy restando a cada punto la misma cantidad. Vamos a ponerlo. Le resto menos 4, que ya puse las fórmulas. Y tú vas a observar que todos cambiaron. A todos les resté 4. ¿Sí? Aquí el 0 que estaba, se le resta 4. A este se le restan 4 y a cada uno. Por lo tanto, todos bajan. El elemento número 0 ya es negativo. Igual que el elemento 1 que también le tocó ser negativo. Pero la inclinación sigue siendo la misma, sigue siendo 3, que es su pendiente. ¿Sí? La inclinación sigue siendo 3. En este caso, el valor de B es negativo. Aquí en la regla aparece 3x menos 4. B no es 4. Para que se le conozca como B necesita estar aquí una suma. Entonces sería más, y ya entre paréntesis puedes poner el valor de B. Esto sería menos 4. ¿Sí? Entonces aquí esto es M multiplicado por X más el valor de B, que es menos 4, ¿de acuerdo? Pero este signo con este signo se convierte en negativo, por eso es que ya no ocupas ponerle más menos 4, se puede poner menos 4. ¿Sí? ¿Ok? Entonces recordamos el valor de B es menos 4. Bien, ya vimos lo que provoca cuando B vale un número negativo, es decir, que empieza de un número que está abajo del... cuando el elemento es el 0, empieza siendo negativo. Es lo que se está recorriendo hacia abajo. El valor de B entonces sería lo que mide o lo que vale Y cuando X vale 0. Cuando X vale 0, lo que vale Y, ¿sí? Así es que si es negativo quiere decir que cuando X vale 0, Y es un valor negativo, ¿ok? Siempre este es B. Si tú observas, este es B. Cuando X vale 0, esto es B, ¿sale? Siempre. Así que un valor negativo hace que empiece de un valor negativo aquí. Si yo aquí le pongo un valor positivo, por ejemplo 4, aquí se va a ver que el primer elemento de la serie, bueno, el elemento número 0 de la serie es 4, ¿sí? Empieza siempre siendo positivo. Un valor negativo en la pendiente, ya lo hemos visto también antes, pero lo recordamos, un valor negativo hace que la pendiente vaya en disminución, vaya en decremento. En vez de ser una pendiente que va aumentando,
va a ser una pendiente que va disminuyendo. Por ejemplo, ahí le puse menos 3. ¿Qué pasa? Que ahora esta, si fuera una rampa, esto iría de bajada. Va disminuyendo conforme X va aumentando. ¿Ok? Y empezó en 4. El elemento número 0 empieza en 4. ¿Sí? Si yo tuviera un valor negativo también aquí al mismo tiempo, por decir que empezara en menos 5, cuando X valga 0, lleva a valer menos 5, que es precisamente el valor de B. Es lo que se recorre hacia abajo. ¿Ok? Bien, ahora vamos a poner un problema. Trata de resolverlo tú, poniéndole pausa al video. Y en cuanto lo hayas intentado resolver, vuelves a ponerle continuar para ver la solución. ¿Sí? Ok, vamos a suponer que ya lo hiciste. Ya le vuelves a poner play. Y ahora vamos a hacer los cálculos. Vamos a imaginar que nos dan dos datos nada más en una serie y que sabemos que es proporcional, o sea que es lineal, ¿sí? Que forma una línea recta. Tenemos un punto que nos dicen que es el elemento número 1 de la serie, el elemento número 0 no nos lo dicen, ¿sí? El elemento número 5 nos dicen que es menos 44.6 y si los graficáramos observamos que van de bajada, ¿sí? Al ir de bajada significa que la pendiente va a ser negativa, ¿sí? Es lo que podemos visualizar hasta ahorita. Pero ahora vamos a calcular la pendiente. ¿Cuál sería su valor? ¿Cuánto vale exactamente? Bien, vamos entonces a utilizar esos dos puntos que tenemos como dato. Tenemos que el punto número 2 vale menos 44.6 y el punto número 1 vale menos 11.8. Vamos a ver cuánto aumenta o cuánto disminuye de la posición 1 a la posición 5, ¿ok? Haciendo la resta, es decir, Y2 menos Y1. Este es el punto 2, Y2, y es el punto Y1, ¿sí? Son Y's. Ok, entonces sería menos 44.6. Vamos a hacer la fórmula. Y2 sería, le voy a poner paréntesis para que se vean los signos, menos 44.6, ¿sí? Y este otro valor, también lo pongo entre paréntesis para que se vean los signos y no perdamos de vista los signos porque ahora sí puse negativos. Ok, entonces sería el 2 menos 44.6 menos el 1 que es menos 11.8. Menos 11.8. Menos 11.8. ¿Sí? Tenemos que ponerlo así por los signos. Puedes hacerlo en la calculadora, ya te había enseñado cómo utilizar los paréntesis en la calculadora para hacerlo. ¿Sí? Si no, nada más acuérdate que con este menos se va a convertir en más y ya con eso tú también lo podrías resolver. Bien, ahora vamos a ver que aumentó de este valor a este, pero lo hizo en cuántos pasos. Es decir, desde la posición 1 hasta la posición 5, es decir, que son 1, 2, 3, 4 posiciones adelante. ¿Cómo lo calculamos? Pues restando 5 menos 1, es decir, x2 menos x1. Ahora estamos en las x, ¿sí? Entonces sería 5 menos 1. Entonces aquí le ponemos entre 5 menos 1, ¿de acuerdo? Haces todas las operaciones y obtenemos un resultado. Ya no ocupamos ponerlo como fracción, simplemente ponemos el resultado. El resultado te tiene que dar entonces, el resultado va a ser, ya que hagas las operaciones, menos 8.2. ¿Ok? Es el valor de la pendiente. Por lo tanto, ya tenemos aquí el valor de la pendiente. Esta es la regla. La pendiente M la sustituimos por su valor que es menos 8.2. ¿Sí? Multiplicado por X y le vamos a sumar B. Aquí está, la regla es más B. Vamos a calcular ahora el valor de B. Bien, el valor de B lo vamos a obtener en base a los datos que ya tenemos. Se supone que el valor del B es el valor que tendría que ir en este casillero, es decir, cuando X vale 0, ¿sí? Lo podemos obtener ahorita de una manera relativamente sencilla si sabemos que ahorita para obtener la serie se le tiene que ir sumando o restando la misma cantidad siempre, ¿sí? Por ejemplo, las series que vimos que iban de 5 en 5 o de 3 en 3, esta va a ir aumentando, bueno, más bien disminuyendo en este caso porque es negativo, se le va a ir restando 8.2. Entonces de aquí a aquí le restas 8.2 y obtienes el que sigue. Le restas otros 8.2 y obtienes el que sigue. Le restas otros y así el que sigue. Y así sucesivamente.
Pero para atrás le tendrías que ir sumando. Para obtener el anterior le tendrías que ir sumando 8.2. Quiere decir que a este yo le puedo sumar 8.2 y yo obtengo este valor, que es precisamente el valor de B. ¿Sí? Así lo podría obtener. Esa es una manera de obtenerlo. Pero este porque está sencillo, está muy cerca del 0. Pero si estuviera muy lejos el dato, tendrías que ir sumándole y sumándole y sumándole hasta que llegues. Y eso no es una técnica muy apropiada. Para obtenerlo de una manera rápida, tenemos que utilizar alguno de estos datos, ¿sí? Podemos utilizar este, que ya lo tenemos completo, que sabemos que es 8.11.8, o podemos utilizar este otro también, que es otro valor que conocemos. Son los dos únicos que conocemos. ¿De dónde lo vamos a obtener? De la ecuación. Se supone que según la ecuación, al hacer las operaciones, ¿sí? Ya que tengamos este valor de b, al hacer estas operaciones, me tendría que dar, cuando x valga 5, ¿sí? Cuando x valga 5, voy a poner aquí el 5. Cuando x valga 5 y al hacer todas estas operaciones, con este número que nos falta b, el resultado nos tiene que dar por fuerza lo que ocupamos que nos dé, que es menos 44.6, cuando x vale 5, ¿sí? Entonces menos 44.6. Nos tiene que dar aquí menos 44.6, ¿sí? Por lo tanto, de aquí podemos obtener cuánto tiene que valer b. Según esta ecuación, estas operaciones nos tienen que dar menos 44.6. Pues nada más hay que despejar el valor de b. Hay que recorrerlo hacia aquel lado, ¿sí? Quiere decir que vamos a pasar todo esto, se está multiplicando, se está sumando con el valor de b. Todo esto, aunque estos dos se están multiplicando, pero acuérdate que primero, para despejar, se tienen que pasar hacia el otro lado los que están haciendo operaciones más básicas. En este caso, la suma es más básica que la multiplicación. Por lo tanto, lo que se está sumando se tiene que pasar hacia el otro lado de la ecuación, haciendo la operación contraria. Este número se está sumando con el valor b, con el número b. Tiene signo negativo, lo tenemos que pasar hacia el otro lado haciendo lo contrario o con signo contrario. Es decir, lo vamos a pasar para allá con signo positivo. ¿De acuerdo? Entonces lo quito de aquí y lo vamos a pasar para acá con signo positivo. ¿Sí? Le quito el signo entonces y ya queda positivo. Por lo tanto, ahí ya le puedo quitar este signo positivo también a la b, que ya no se ocupa. Por lo tanto, b va a ser igual a todo esto. ¿Sí? Vamos a poner la b de este lado. Vamos a voltear la ecuación para que tenga un aspecto como diario lo conocemos. Ok, el caso es que para calcular b, tú nada más tienes que hacer estas operaciones y con eso ya lo calculas. ¿De acuerdo? Si tú recuerdas entonces, para que tengas una fórmula general, este valor es la pendiente, pero en este caso está con signo contrario. Por lo tanto, esto tendría que ser m con signo contrario, menos m, ¿sí? Y este valor que se está aquí restando es menos 44.6, se supone que es y, entonces sería aquí menos y. Perdón, aquí es y es negativa, es menos 44.6. Aquí tendría que ser, todo esto es y, entonces se está sumando todo esto, que es y. Todo esto es y, con todo el signo, ¿sí? Entonces, si la reacomodamos, esta y la puedo pasar para el otro lado, para que se vea más claro. Esta y la pongo acá, ¿sí? Nos queda una ecuación en donde te dicen que sustituyas aquí el valor que quieres, ¿sí? Por por ejemplo aquí, este 5 es la x que estamos probando, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula para que tú calcules siempre, ya no tengas que estar haciéndolo, esta deducción, así, nosotros ya hicimos el razonamiento, ya no lo tienes que volver a hacer, ya te queda una fórmula que dice que para que calcules b, simplemente agarra cualquier valor de y que sí conozcas. En este caso ya habíamos agarrado el valor de menos 44.6, ¿sí? Cualquier valor de y que tú conozcas, que ya conozcas. Y le vas a restar esta multiplicación de m por x. M ya la tenemos, ya la habíamos calculado. X va a ser el valor que le corresponde a la y que escogiste, que en este caso, como escogimos el 44 negativo, pues su x que le corresponde es el 5, ¿sí? Por eso es que se sustituye de esa forma. Bien, te pongo aquí la sustitución entonces, vamos a sustituir, b va a ser igual a y, que es menos 44.6, la que escogimos,
¿sí? Habían dos para escoger, escogimos esta, con todo y su signo, por eso lo puse entre paréntesis. Todo esto que está entre paréntesis es y. Menos m, que es esto, menos 8.2, también es todo lo que está entre paréntesis, multiplicado por la x que escogiste, que es el 5. Pudieras haber escogido cualquier otra x, con todas debe de funcionar, con cualquiera, pero nomás teníamos dos para escoger, puedes escoger el que quieras. Haces las operaciones, si quieres hazlo con paréntesis en la calculadora para que lo practiques también, y con eso vamos a obtener el valor de b. Una vez teniendo el valor de b, ¿sí? Que es, tiene que ser, bueno, el resultado es menos 3.6, vamos a ponerlo aquí, b va a ser menos 3.6, ¿sí? Entonces y va a ser igual, digo, b va a ser igual a menos 3.6, ¿sí? Ya con eso ya vamos a tener nuestra reglita completa, entonces b tiene este valor, menos 3.6, estos dos signos, más por menos da menos, así es que podemos quitarlo y dejar nada más así, y la pendiente que nos había dado menos 8.2, menos 8.2, y ya con eso tenemos la reglita completa. Esta es la regla completa para obtener la serie. Tú ya puedes utilizarla para determinar cualquier valor de toda la serie. Si yo quisiera calcular el valor que tiene la posición número 4, pues simplemente aquí le pones un 4, en donde está la X, haces estas operaciones y te va a dar el valor que le corresponde a la Y. Yo te recomiendo que la pruebes siempre, sobre todo en los exámenes, pruébala con alguno que ya conoces. Sabes que si le pones 5, ya sabes que con 5 te deberá de dar por fuerza el valor que le correspondía, que era menos 44.6, ¿sí? Con 5 te debe de dar menos 44.6. Con 1 también pruébala, siempre pruébala con los dos. Con 1 te debe dar menos 11.8, ¿sí? Así es que si tú aquí le pones 1, por fuerza te debe dar menos 11.8. Y si le pones 0, pues te tiene que dar el valor de b, que es menos 3.6, pero esa ya, con que te hayan funcionado estas dos, ya con eso ya sabes que está bien la regla, que no te equivocaste. Y ya ahora sí podrías proceder a calcular todos los elementos que te falten de la serie, todos los que te hayan pedido. Incluso puedes calcular cuál le corresponde al 100, ¿sí? A este 100, yo nada más en la ecuación pues le sustituyo el 100, en la X hago las operaciones y yo con eso ya tendría que obtener el valor. Ok, te los dejo aquí, los coloqué aquí para que tú puedas comprobar, a ver si lo resolviste correctamente y de esa manera estés seguro que ya lo puedes hacer. Puedes regresar el video para que lo verifiques. Ya una vez teniendo todos los valores, puedes incluso hacer una gráfica y te vas a dar cuenta pues que es lineal, que realmente va disminuyendo porque la pendiente es negativa, que empieza cuando x vale 0, que empieza en menos 3.6, es decir, exactamente en b. Ahora solo faltaría una cosa. En algún examen te podrían preguntar no nada más el valor de la serie en cada posición, por ejemplo, en la posición 100 o en el elemento 100, ¿qué valor tiene? Sino que te podrían dar, por ejemplo, ahora al revés, te podrían decir, a ver, el valor número aquí va, por ejemplo, menos 44, aquí llega a menos 800. Imagínate que te dicen, a ver, el número menos 1500, ¿en qué posición está? ¿O pertenece a la sucesión? Es un número que pertenece a la sucesión, porque no todos pertenecen a la sucesión. Si tú observas, por ejemplo, aquí del menos 20 se brinca al menos 28. Si te preguntaran por el número menos 25, el número menos 25 no pertenece a la sucesión. Se salta del 20 negativo al 28 negativo, 28.3 negativo. El elemento número 25 pues tendría que estar aquí a medias en el 2 punto y fracción. Y son posiciones, no pueden ser fraccionarias, son enteras. ¿Sí? Del 2 se brinca al 3 porque es un conteo, es nada más para contarlos. Entonces yo te podría preguntar aquí, ¿el número 1500 negativo pertenece a la sucesión, sí o no? ¿Cómo saberlo? Bien, ahora lo que tú necesitas es calcular en qué posición estaría. Ahora este elemento no sabemos en qué posición esté. Podría ser el elemento número 150 o 120 o a lo mejor ni siquiera es parte de la sucesión. Para calcular esto, ahora vamos a partir al revés. En vez de calcular y, lo que queremos es calcular x, pero ya tenemos nuestra regla, ya la tenemos aquí, ya sabemos que esta es la regla
¿sí? Aquí esto es X. Esta es nuestra regla para calcular los valores de Y. Si nosotros quisiéramos, ya voy a borrar esto para que no confunda. Esta es la regla. Si nosotros quisiéramos calcular Y sabemos el valor de X, pues yo nomás sustituyo el valor de X. Pero si lo que quiero es calcular X teniendo un valor de Y, por ejemplo, ahorita que me dijeron que Y va a valer menos 1500, ¿sí? Y va a valer menos 1500, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer ahora para poder determinar el valor de X? Bueno, pues simplemente es el único valor que falta, hay que despejarlo. Tienes que hacer un despeje. ¿Sí? Vamos a dejar esta Y aquí, no lo vamos a sustituir para hacer el despeje y que al final lo sustituyas. Entonces vamos a despejar. ¿Qué me estorba para dejar la X solita? Bien, primero vamos a quitar las sumas y restas. En este caso, para dejar la X solita, esta X se está multiplicando. Esta no la puedo separar todavía, pero se está sumando o restando con este número 3.6 que está aquí. Este 3.6 que está aquí lo voy a pasar para el otro lado de la igualdad haciendo la operación contraria, es decir, con signo contrario, que sería positiva, ¿sí? Sumando. Está restando, la paso sumando. La quito de aquí, ¿sí? Y la pongo para acá sumando. ¿Sí? Y ahora, este valor de aquí, el menos 8.2, se está multiplicando con la X. Tengo que pasarlo hacia el otro lado haciendo la operación contraria. Entonces lo quito de aquí al menos 8.2 y lo paso para acá dividiendo. ¿Sí? Lo pasé para acá dividiendo a todo lo que estaba acá, por eso le pongo paréntesis. ¿Sí? Con esto haces las operaciones y con eso ya vas a calcular el valor de X cuando Y valga lo que tú quieras. Porque esta es la regla. ¿Sí? Si tú observas, esto es la pendiente. La podemos sustituir por la M si quieres, pero en realidad este es el valor de esta regla en particular. Y este es el valor de B negativo. ¿Sí? B era menos 3.6. Entonces, tú aquí ya le puedes poner el 1500 negativo que queríamos hace rato y haces las operaciones y ya te calcula el valor de X que tú querías, ¿sí? Cualquiera puedes calcularlo así. Si lo ponemos como regla general, para que ya lo tengas como fórmula, pues simplemente recuerda que aquí esto sería, si esto es menos B, entonces nos tendría que quedar así, ¿sí? Y menos B, y esto que es la pendiente, entre M, entre la pendiente, ¿no? Podemos pasar X para el otro. ¿Sí? Y de esta manera tú calculas el valor de X directamente de la ecuación de la recta. Esta es también la misma ecuación de la recta. Entonces tú aquí le vas a poner el 1000. Bueno, ¿cuánto era? No, 1500 dijimos. 1500 negativo. Este es tu valor de Y que quieres calcular. O que tienes más bien como dato. Y este es el valor de X que quieres calcular. La pendiente y B ya las tenías, así es que nada más es hacer las operaciones y ya tienes el valor de X. Ese valor de X, en el caso de las series, no puede ser fraccionario, dijimos. ¿Sí? Si te diera fraccionario significa que ese elemento, el menos 1500, no pertenece a esta serie. Si te sale, por ejemplo, que aquí fuera 125.8, pues no puede ser elemento de la serie porque estaría en medio del 125 y del 126. Este sería un número que está en medio de los dos. Si diera 125 enteros, 126 enteros, entonces sí significa que pertenece a la serie, a la sucesión esta, ¿sí? A esta sucesión, ¿de acuerdo? Ok, bien, creo que con eso es todo. Puedes repetirlo, puede ser que la primera vez te haga complicado. Este video duró 43 minutos porque está explicado, estamos sacando las fórmulas y todo. Pero una vez que ya tengas las fórmulas y que ya hayas resuelto algún problema, no te tardas más de 5 minutos en resolver uno. Nada más te dan los datos, aplicas las fórmulas y ya tienes lo que ocupes. No está complicado, practícalo y verás. Bien, ahora vamos con otras series que ya no son lineales o proporcionales. Vamos a ponerle aquí no lineales, sucesiones no lineales, porque hay muchos tipos, ¿sí? Las geométricas o las que ya son complejas. Ya la regla ahora ya no va a tener esta forma de una línea recta. Ahora ya puede ser cualquier ecuación cuadrática, puedes tener cualquier exponente, que le podemos llamar A como lo hacemos en las cuadráticas. Bien, es más, no vamos a ponerle literales, vamos a ponerle cantidades las que sean, por decir 7. Sí. 7.
¿sí? Esta podría ser una regla para una sucesión cualquiera, pero ya no es lineal. Esta, si nosotros la graficamos, ya no forma una línea recta. Aquí tú le vas dando valores a x, que te digo, en las sucesiones se acostumbra también llamarle n, ¿sí? Puedes llamarle n también, eso no hay que olvidarlo. Lo voy a dejar como x para que la reconozcas como en álgebra también. Entonces tú aquí nada más basta con que hagas estas operaciones en la calculadora para determinar el elemento de la siguiente sucesión. Aquí no vamos a hacer todo el análisis que hicimos en el otro porque es un poco más complejo. Aquí nada más lo único que se te va a pedir a este nivel es que puedas encontrar los elementos, los valores de los elementos. Es decir, que calcules y para diferentes valores de x, ¿sí? Entonces tú le das valor de x, por decir un 0, 0 en las x, haces las operaciones aquí, ¿sí? Vamos a ponerle aquí 0, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos calcular el elemento número 0, ¿sí? Y haces estas operaciones en la calculadora que ya te había enseñado también, te digo, hacerlas así de corridito. Tú nada más escríbelas así, con todo y paréntesis y todo. Acuérdate que los exponentes, hay símbolos en las calculadoras que pueden variar, puede ser diferente en cada calculadora, pero ya los habíamos visto, no debes de tener problema en eso. Así es que mételo en la calculadora y te va a dar cuánto vale el elemento número 0. Y vas llenando tu tablita. El elemento número 1, pues ahora sustituyes un 1 y así vamos calculando cada uno de los elementos. Es todo lo que vamos a hacer. No vamos a despejar x, por ejemplo, aquí, como lo hicimos en el anterior. No hay una pendiente. Si te dan puntos para calcularlo, sería un poco complicado sacar la regla, así es que no vamos a determinar la regla, cosa que sí hicimos en las lineales. Así es que en esta nada más lo único que tenías que entender es que puedes darle valores para calcular los elementos, para que te des cuenta que no todas son lineales. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con esta en Excel. Bien, esos son los valores que te tendría que dar. Tú hazlos aquí tú hazlos con tu calculadora. Si sustituyes el 0 te va a dar 6, si sustituyes el 1 te va a dar 18, si sustituyes 2 te va a dar 82 y así puedes sustituir al que quieras. Por ejemplo, 125 me da esto, o si yo le pongo 100 me va a dar este otro, ¿sí? El elemento que tú quieras, nada más lo sustituyes y ya te da la serie, ¿de acuerdo? Nada más es todo lo que vamos a hacer. Aquí no vamos a determinar entonces la regla. La ecuación que metí es esta. Aunque la tienes en el video, la puedes regresar para que la compruebes, ¿sí? Bien, eso es todo. Practícalo.